Vamos a continuar. La sesión de hoy es bastante amplia. Sí les voy a pedir que incluso si algo no se logra entender con precisión, podamos preguntar, chicos, porque el tema de hoy es muy amplio, pero también es bastante importante que lo desarrollemos en esa magnitud. ¿Ok? Hola, Carol, ¿qué tal? Buenas noches. Saben que siempre me encanta saber si están aquí, así que les pediría que puedan escribir en el chat un saludo, simplemente pues cómo están haciendo, aparte de obviamente estar aquí presentes en esta reunión, ¿correcto? Les voy a ir compartiendo la pantalla y de explicarles por qué este tema es denso. Bueno, mientras voy a descargar esto rápido. El día de hoy vamos a ver la intervención psicológica, ¿ya? Hemos pasado por modelos teóricos, hemos pasado por detección e intervención temprana, hemos pasado por valoración del riesgo. Ahora lo que toca es la psicoterapia, ¿ok? Y pues la psicoterapia es quizás el campo aplicado eh, en este caso donde vamos a darle mucho tiempo, ¿no? Una pregunta usual es, ¿cuánto tiempo pasa una persona que sufrió violencia en psicoterapia, ¿no? Es una pregunta bastante ambiciosa porque como buen psicólogo vamos a decir, depende. ¿Depende de qué? Pues depende de digamos, de la gravedad de la disfunción producto de esta sucesión de violencia. Recordemos que nosotros como psicólogos o como profesionales de la salud mental en general, no vamos a trabajar propiamente sobre la situación de violencia, ¿no? Sino que sobre las secuelas, ¿no? Digamos que esta es la parte de la recuperación o de la rehabilitación según sea el caso, ¿no? Recuperación en caso de víctimas, rehabilitación en caso de agresores. El día de hoy nos vamos a centrar en el tema de las víctimas, como les mencioné, así que voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí veo algunos saludos, a ver quién está Carol, José Villafuerte, Juan Enrique, Aitana, Andrea Manrique, Carlos Bustillo, Edwin Hernández, etcétera. Muy bien, eh, vamos a empezar. Sí le voy a pedir por favor que si algo no se entiende, les repito, es un tema que es bien amplio. Esto lo desarrollamos en varias sesiones. Vamos a hacer en una sola nada más. Muy bien. Importante, ¿no? En esta sesión vamos a ver modelos estructurados de intervención individual, ¿ok? Sugeridos desde la investigación especializada. Cuando hablo de investigación especializada, básicamente hablo por ejemplo, ensayos controlados, por ahí generalmente, en general modelos experimentales, ¿no? Donde se ha trabajado bajo un grupo que se ha sometido al tratamiento, al diseño en cuestión, y pues se han analizado los resultados. Sin embargo, hay problemas, hay inconvenientes que vamos a nosotros a evaluar de manera bastante juiciosa. ¿Ok? Muy bien. A ver, este es el contenido del día de hoy. Vamos a pasar primero por algunas preguntas, ¿no? ¿Qué sabemos? Mejor dicho, les pregunto también, les invito a ustedes a responder en el chat, ¿no? ¿Qué sabemos sobre las intervenciones en mujeres que sufren violencia familiar y de pareja? ¿Qué se les viene a la mente mientras yo sigo revisando esto y dándoles explicación? Me encantaría que siempre con sus comentarios puedan nutrir esta sesión. ¿Ok? La primera parte vamos a ver qué sabemos sobre las intervenciones. Segunda parte, cómo son las intervenciones, ¿no? Tercera parte, modelos y teorías. Esto va a ser un repaso porque ya lo vimos en la primera sesión, ¿no? Así que lo vamos a pasar así, a grosso modo, porque esto obviamente va a tener implicancia al momento de iniciar el proceso psicoterapéutico. Obviamente, no hablamos de una intervención, por ejemplo, en depresión o en trastorno de estrés postraumático o ansiedad generalizada, que dicho sea de paso son los cuadros diagnósticos más frecuentes en estos casos, de forma aislada, ¿no? Sino que hay que entenderlas en un contexto donde la persona está, digamos, sufriendo constantemente de un contexto que la, que la oprime, ¿no? En este caso puede ser un agresor, puede ser una familia, puede ser un contexto más comunitario incluso, ¿ok? Entonces la segunda pregunta es ¿cómo son las intervenciones? ¿No? Tercero, bueno, modelos y teorías. Y cuarto, una propuesta de intervención.
aquí voy a plantear dos propuestas sobre todo. Una propuesta enfocada desde lo que le llamaríamos el modelo de terapia cognitivo-conductual y también un modelo de interacción conductual contextual probablemente desde ACT, ¿no? O terapia aceptación y compromiso. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a empezar con esto. ¿Qué sabemos? ¿Ok? ¿Qué sabemos sobre las intervenciones en mujeres que sufren violencia de familia y de pareja? Bien, para esto me voy a remontar a un estudio que ya tiene casi 5 años, es de 2020, que básicamente Cochrane, quienes por ahí no conocen qué es Cochrane, básicamente Cochrane es, podemos decir que es una institución, es una organización o un colectivo que analiza la evidencia disponible, ¿no? Y establece a la vez más evidencia para, digamos, establecer eh, ciertos parámetros para poder comunicar e informar, ¿no? En este caso, algo que caracteriza a Cochrane de alguna manera es que no tienen un interés, ¿no? De por medio, como puede pasar de repente en otras instituciones que de una forma pues realizan también ese tipo de investigación, de analizar la evidencia disponible, pero que tal vez pueden estar sesgados porque tienen algunos intereses de por medio. Por ejemplo, la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Bien, en esta revisión de Cochrane, que la pueden encontrar en la red, eh, se sometió a, a escrutinio, pues básicamente, de qué manera ayudaban, ¿no? Las intervenciones psicológicas a las mujeres que habían sufrido violencia, ¿no? Bueno, aquí puse la imagen diferente, acá me centré en la prevención, pero la imagen es la misma. Aquí pido disculpas por el error de la foto, ¿ok? Y básicamente la evidencia que se encontró aquí es que las terapias psicológicas que se sometieron a escrutinio básicamente no cambiaban o no tenían un impacto significativo en la recuperación de las víctimas. Es decir, daba igual si se sometían a psicoterapia o si es que no se sometían a psicoterapia, ¿no? Era muy similar la evolución. Y esto es importante porque nos ponen dos problemas, ¿no? La primera es que realmente sirve la psicoterapia en estos casos, realmente da un valor diferenciado más allá, por ejemplo, de la ayuda que ya recibe una persona, que puede ser de trabajo social, de psiquiatría, del apoyo legal, ¿no? El apoyo a la seguridad por parte de las fuerzas policiales y demás. Realmente hacemos algo con valor. Y la otra cuestión es recordar que el ser humano, vamos a decirlo por naturaleza, es resiliente, ¿no? Yo lo habíamos comentado en clases anteriores que del 100% de casos que las personas se someten a experiencias traumáticas, lo más esperable es la recuperación espontánea, es decir, las personas se recuperan por sí solas, ¿no? Y los cuadros, digamos, donde no hay esto, son más que una norma, son una excepción, ¿ok? ¿Qué más? También se encontró que, bueno, la evidencia obviamente a favor era débil, ¿no? Es débil, ¿no? Sin embargo, también se encontró que había trabajos pendientes, ¿no? La terapia, de alguna u otra forma, en esos casos, tenía un modelo muy tradicional, ¿no? Muy enfocado en el síntoma. Por ejemplo, viene una persona que ha sufrido violencia sexual, por ejemplo, y los tratamientos estándares apuntaban de repente a reducir así los síntomas de trastorno estrés postraumático, probablemente a enseñar habilidades, por ahí de repente hacer una reestructuración o un tipo de intervención cognitiva, ¿no? Lo cual uno dirá, bueno, claro, porque eso hace el psicólogo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un contexto de violencia hay que prever otro tipo de objetivos que vamos a ver más adelante. Y de hecho, esta es un poco la crítica que se hace. Los psicólogos tenemos que hacer eso y más, ¿no? Aquí parafraseo un poco la siguiente enunciado que dice, si bien las terapias psicológicas probablemente mejoran la salud emocional, no está claro si este enfoque, o sea, la terapia, aborda las necesidades continuas de las mujeres en cuanto a la seguridad, el apoyo, la sanación holística, ¿no? Que es el término que se utiliza aquí, tras un trauma complejo, ¿no? Se necesitan más intervenciones centradas en el abordaje del trauma, ensayos más rigurosos, porque también una cosa que psicología en general, no solo en este campo, sino en diferentes aplicaciones de la psicoterapia, es discutible, es que los programas donde se busca someter a evidencia, pues las intervenciones suelen ser metodológicamente frágiles, ¿no? Y eso hace que
que no sean muy confiables que digamos, ¿ok? Em, Bien, esto es lo que de alguna forma sabemos, ¿no? Que existen modelos de terapia, sí. De hecho, podemos ir más allá. La gran cantidad de modelos de psicoterapia que han demostrado una importante manifestación de mejoría en relación a síntomas son los de carácter cognitivo-conductual, lo cual era lo esperado. Sin embargo, no es suficiente. No, no es suficiente. Muy bien. Ahora, ¿cómo son las intervenciones? Ok, ¿cómo son las intervenciones? Bueno, aquí les he puesto básicamente una lista de cuatro, ¿verdad? A ver, sí, em, cuatro investigaciones, vamos a llamarlo así, que más o menos plantean una estructura. A ver, aquí yo les pregunto, me gustaría que lo puedan poner en el chat, si no también los voy a invitar a prender el micrófono, pero revisemos esto por favor, chicos. ¿Qué les llama la atención de estas propuestas de intervención? Aquí pueden ver, por ejemplo, las técnicas que se utilizaron, pueden ver el formato que es individual en todas, o que es seleccionado únicamente formato individual, la muestra, el número de sesiones, y obviamente pues los autores y la propuesta de intervención, que básicamente todas son de corte cognitivo-conductual. Pregunta, ¿qué les llama la atención de este esquema? A ver, por favor, hay gente que está usando el, la pantalla como pizarra, tengan mucho cuidado, ¿sí? Ah, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué pueden notar de este esquema, ¿no? De este cuadro, que son las propuestas de intervención para los casos de psicoterapia en esta población, ¿no? Que es de victimización. Animémonos a interactuar. Dice Jean-Pierre, en todos hay psicoeducación, ¿ok? Dice Josué, vi que en solo dos propuestas de intervención incluyen la exposición al trauma. Es curioso. Andrea dice, todo es exposición. Exposición, ¿ok? En todas hay psicoeducación. De pronto la psicoeducación es un proceso transversal, ¿no? A todas las intervenciones probablemente, ¿ok? Eh, yo les complemento, todo lo que dicen ustedes es muy cierto, ¿no? Pero también algo muy cierto que les comentaba justamente que venía la crítica de esto, es que estas intervenciones se centran en el síntoma, lo cual no está mal, no está mal, pero queda corto. Y vamos a ver, por ahí si ustedes ya han estado en las sesiones anteriores, hemos visto que, por ejemplo, este tipo de intervenciones implica entrenar ciertas habilidades que favorezcan el cambio del contexto. Por ejemplo, habilidades de búsqueda de seguridad, de búsqueda de ayuda, habilidades de prevención de la revictimización. No está acá. O sea, básicamente lo que estamos notando aquí es que los programas de intervención tradicionales se enfocan en recuperar las sintomatologías de la afectación, más no en prevenir la revictimización o en fortalecer la autonomía, la agencia, que es algo que se afecta muchísimo a las personas que sufren violencia, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí lo que digo? ¿Sí? Claro, obviamente si estos trabajos ingresan a una intervención con un grupo de 20, de 120 o de la cantidad de mujeres que quieran, eh, y si lo medimos con un pretest que evalúa creencias irracionales o, o evalúa pues de repente niveles de activación por experiencias traumáticas, pues, y al final de repente hay una reducción de síntomas, pues yo diré que mi programa es efectivo. Claro, es efectivo. Pero repito, no es suficiente, porque el problema de la violencia no es sintomatología, es muchísimo más. Y ahí vamos a ver hoy día qué es lo que podemos complementar en nuestras intervenciones. ¿Ok? Bien, ¿está claro esto y también la explicación que les he dado? ¿Está claro? Por favor, me avisan en el chat. Eh, es importante porque aquí vamos a partir en diferenciar lo que vamos a hacer en adelante. ¿Ok? Bien, gracias Kelly, José, Juan José, genial. Vamos acá. Eso es un repaso de las teorías, chicos. Quienes por ahí no están en la primera sesión, yo les diría que revisen el video que está en YouTube. La primera clase sí se cargó a YouTube, al canal de Insight. Ahí está subido, revísenlo, porque ahí lo explico en mayor detalle. Solamente lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos psicoterapia, todo esto tiene que comenzar a interiorizarse en digamos, en la conducta verbal del terapeuta.
¿no? Por ejemplo, el terapeuta durante la intervención es un detector de mitos de amor romántico, es un detector de mitos sobre la violencia, es un detector, pues, de señales de ciclo de violencia, igual con los demás modelos de laberinto patriarcal, modelos de permanencia y deterioro, ¿no? Igual los he puesto aquí, si ustedes los recuerdan, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Mitos del amor romántico, acá hicimos ejercicios con esto, incluso me acuerdo, hicimos ejercicios con eso también la vez anterior, así que digamos que uno lo tiene muy interiorizado y bastante trabajado al punto de detectarlo, incluso aunque lo diga con otras palabras. El ciclo de violencia también, que probablemente es el recurso que permite a las víctimas en gran medida poder generar la confianza de anticipar qué cosas van a ocurrir, ¿no? Y ese es uno de los efectos más importantes de la psicoeducación y el trabajo en el ciclo de violencia. Por ejemplo, hace poco, bueno, actualmente estoy trabajando con algunas personas, mujeres, que sufren diferentes formas de maltrato, y justo estoy trabajando con un pequeño grupito que estamos entrando en la parte de la psicoeducación de ciclo de violencia, ¿no? Y comparte las actividades después de ya explicarles y un poco hacer la identificación de cada una de ellas, que reconocen que el ciclo está presente en sus vidas. Em, una de las tareas muy sencillas que hacemos es que yo les pido que en una pizarra grafiquen el ciclo y que de alguna forma señalen en qué parte del ciclo estarían transitando en este momento, ¿no? Y eso les empodera muchísimo en saber de que tienen la posibilidad de algún momento salir del ciclo, porque ya saben lo que viene, ¿no? Y también de desconfiar un poco de esta rutina de la reconciliación, de la luna de miel, que es bastante eh, gratificante muchas veces porque hay una especie de bombardeo de amor, ¿no? Así que este de aquí es muy importante también. Este es el otro modelo que también vimos del laberinto patriarcal, ¿no? De cómo las relaciones románticas comienzan a representar una especie de laberinto en el que la víctima pues no va a poder salir en determinado momento, ¿no? Primero una etapa de fascinación, de alta disposición, luego una etapa de reto, donde comienza a haber una especie de ajuste a las demandas de la pareja maltratadora, que obviamente no inicia maltratando con intensidad, inicia con comportamientos sutiles de control, de dominación, ¿ok? Luego la etapa de confusión, que tiene que ver con esto de que la víctima en este caso pues no logra comprender por qué su pareja se sigue comportando así a pesar de que ella le concede, ¿no? Por ejemplo, la pareja de alguna forma domina y exige que no tenga amigos o no chatee y la pareja deja de chatear con varones o con amigos y aún así siguen conformes, ¿no? Es la etapa 3. Y la etapa 4 es cuando esta situación se prolonga en el tiempo y, bueno, se recrudece la idea de la falta de, o digamos, la poca autodeterminación, se reduce la capacidad de agencia, se reduce eh, el interés o la búsqueda de buscar alternativas y se inicia una especie de proceso digamos, de adaptación, ¿no? Una adaptación hacia la dinámica en la cual es sujeta, ¿ok? Luego está este modelo, también que le explicamos, ¿no? De cómo, por ejemplo, se inicia el, cómo es el inicio, la intermitencia que produce una forma de dependencia emocional y el mantenimiento prolongado con el fenómeno de desesperanza aprendida. Y finalmente también vimos este modelo, ¿no? Sobre las variables contextuales asociadas a la permanencia, ¿no? ¿Qué hace que una mujer permanezca, retorne, vuelva, ¿no? O, o incluso, por ejemplo, se preocupe de volver. Y aquí también analizamos cada una de ellas. Si recuerdan esto, ¿verdad? A ver, chicos, denme feedback, porque quiero dedicarle más tiempo a la otra parte, a la parte de la intervención. Pero ¿estamos bien con esto de aquí? ¿Sí? Ya. Por ahí quienes no lo vieron, oh, Josué, lo lamento. Puedes ver el canal de YouTube, ¿ya? Por ahí, Geraldine, ¿puedes compartir el enlace, por favor? Ahí nuestro asistente va a compartir el enlace, ya para que lo veas con holgura. Esta es la clase número 4 ya. Muy bien. Entonces, eso ya lo pasamos. Ahora vamos a la propuesta de intervención. De hecho, ya hemos visto propuestas de intervención. ¿Qué es esto? Si ustedes en algún momento quieren aplicar una propuesta, esa puede ser una tranquilamente, pero si se dan cuenta, son propuestas de intervención centradas en lo que normalmente puede ocurrir, que es el trastorno de estrés postraumático, ¿correcto? Es decir, yo le puedo aplicar esto a una persona que sufrió violencia como a una persona que sufrió un secuestro o sufrió de repente un accidente automovilístico
¿no? Porque la secuencia es la misma. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el valor diferenciado? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a organizarlo de tal manera, y hago aquí el disclaimer, ¿no? O hago aquí un poco la alerta. Las intervenciones siempre son individualizadas, siempre son este, adaptadas a cada circunstancia, ¿no? Incluso a la misma persona, mientras cambie su circunstancia, puede también cambiar el modelo de intervención o la forma de la secuencia y demás. Así que, dicho esta aclaración, voy a dar una especie de mapeo genérico, ¿ok? Para que se tengan una idea ustedes lo que se puede hacer aquí. Primero, objetivos terapéuticos, ¿no? Valoración de riesgo. Pero psicólogo, se supone que hay valoraron el riesgo en la comisaría, en el trabajadora social. Sí, pero el tipo de valoración de riesgo que hacen allí tiene que ver una valoración de riesgo de reincidencia y violencia, lo cual también nosotros vamos a considerar, evidentemente, si estamos trabajando de manera articulada. Pero también tenemos que valorar el riesgo, por ejemplo, el riesgo de suicidio, el riesgo de autolesión, el riesgo de heteroagresión a otras personas, como niños o adultos mayores a su cargo, ¿no? Porque muchas veces en la desesperanza que a veces la víctima puede experimentar, puede también pasar por su mente la idea de dejar de vivir. Y en esa idea de dejar de vivir puede toparse con el obstáculo de que, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿No? Y a veces, muchas veces también puede darse la idea de que se lo lleva, por así decirlo, o pensar que se lo puede llevar consigo, ¿no? Apropiarse de su vida para que no sufra, ¿ok? Entonces se hace la evaluación de riesgo de violencia, reincidencia por parte del agresor, pero también un riesgo de la persona en términos de autolesión o autoeliminación, ¿correcto? Después, otro objetivo tiene que ver con la percepción de maltrato. Parece obvio, pero es importantísimo. Las víctimas, digamos, es como el pez en el agua, ¿no? El pez no ve el agua, o sea, no es consciente, por así decirlo, si pudiéramos ponerlo en palabras humanas, que hay agua, porque siempre estuvo ahí. Sobre todo en personas, en víctimas que han sufrido maltrato desde temprana edad. No sé si por ahí alguien ha trabajado con víctimas, sería genial. Mientras tanto, yo les puedo comentar casos, ¿no? Tengo, por ejemplo, actualmente una señorita que ha sufrido, que ha sufrido violencia familiar desde muy chiquita. En la adolescencia, pues fue captada por una red de trata, ¿no? Una trata de mujeres para trabajo sexual. Y ya en su adultez, pues, un poco que se libró de eso, inició una relación romántica y pues también sufre violencia. Entonces, vemos que hay un patrón en el curso de vida donde básicamente conductas que podemos denominar conductas de amor, conductas de cuidado, conductas digamos, de, de cariño, etcétera, pues son probablemente, no voy a decir invisibles, pero sí como lejanas, ¿no? Poco, poco incluso, poco identificables de repente, ¿no? Y por ende también las otras conductas, las opuestas, son más frecuentes y por ende también a veces normalizadas, ¿no? Entonces, aquí inicia un proceso por así llamarlo, de psicoeducación, que es lo que ustedes vieron en la fase de los tratamientos que mostramos, ¿ok? Proceso psicoactivo sobre formas de maltrato, disparadores de maltrato, señales, efectos, consecuencias, por ahí de repente mecanismos, ¿no? Que es quizás algo muy frecuente. Y también cómo el maltrato, pues, digamos, se interioriza, ¿no? Cómo la violencia se interioriza y cómo uno también, en algún momento incluso se siente merecedor o merecedora, ¿no? Que es algo muy frecuente también en las víctimas, que consideran que merecen lo que les está pasando. Luego la parte 3 tiene que ver con el empoderamiento, ¿ya? Ahora, esto aquí puede generar controversia, ¿ya? No voy a entrar en ese detalle y ahora solamente voy a centrarme en la explicación, pero es un tipo de componente que no está en ninguno de los, de las propuestas que vimos aquí arriba, ¿ya? No es propio de aquí, porque obviamente esto corresponde ya a una visión un poco más estructurada de cómo trabajar los problemas de violencia en víctimas, más allá de un enfoque centrado en el síntoma y en la recuperación. Cuando hablamos de empoderamiento, cambiamos el enfoque. El enfoque se centra ahora en la prevención y en el fortalecimiento y en la búsqueda de una vida con sentido. Es por eso que, por ejemplo, modelos terapéuticos como ACT, ¿no? Le hacen buen match a este tipo de esquema. TCC también, obviamente, no digo que no, pero la TCC tradicional no. La TCC actual
ya es un poco más abierta a esto, ¿no? Después de este empoderamiento, yo voy a centrarme en esto porque es algo que no se suele enseñar, voy a centrar en esto, por eso lo he resaltado de naranja. ¿Ok? Luego se trabajaría la sintomatología clínica, que sería pues los síntomas depresivos, síntomas ansiosos, por ahí de repente pensamientos intrusivos, flashbacks y demás, ¿no? Y los cambios en el área social, ¿no? Que tendría que ver con habilidades de efectividad interpersonal, habilidades sociales, habilidades de búsqueda de ayuda, habilidades de conexión, etcétera. ¿Ok? Entonces, ojo, no es necesariamente una secuencia, acabo esto, voy para esto, acabo esto y voy para esto. No, pueden darse en simultáneo, puede retornarse, puede darse que en el modelo o en la etapa de empoderamiento, pues se requiere hacer una evaluación de riesgo. De hecho, la evaluación de riesgo es continua durante todo el proceso de la intervención. La situación también es continua, en la detección es continua. Entonces, más que una secuencia, son componentes que van a estar articulados. ¿Ok? Muy bien. Hay unas consideraciones previas también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Más allá de los componentes de los objetivos terapéuticos, por ejemplo, el estilo de contacto del terapeuta y el impacto en el profesional. Tiene que ver más o menos con cómo es el estilo terapéutico. Eh, esto yo lo desarrollé en en un taller diferente que hablábamos sobre cómo hacer una primera sesión, ¿no? Eh, lo voy a intentar resumir. Voy a ver si lo puedo encontrar. ¿Ya? Voy a ver si lo puedo encontrar por aquí y se lo puedo enseñar rapidísimo. Igual, mientras tanto, quizás en el chat pueden ayudarme a poner, por ejemplo, ¿qué entienden por ustedes como estilo de contacto, ¿no? Estilo de contacto del terapeuta y cómo impacta en el profesional. A ver si lo encuentro para enseñárselos de una forma un poco más... a ver, ¿dónde lo tenía? O no lo encuentro. A ver, creo que aquí lo tengo. No, ¿dónde está? Esto del estilo terapéutico es muy importante. Esto creo que es. Bueno, este es otro, pero nos puede servir. Ya, a ver, les enseño esto, ¿ya? Esta es una capacitación que hice para la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿ya? ¿Se puede apreciar la pantalla, muchachos? Estoy compartido desde el Canva y no sé si se puede ver bien. A ver si me dan feedback. Sí, buenas noches. Sí se puede ver bien, Albert. Ya, perfecto. Eh, por ejemplo, bueno, estos son principios básicos. Ya, el estilo terapéutico, ¿no? Tiene que ver con estos otros componentes, la posición socioprofesional, la situación vital del terapeuta. No es lo mismo atender a una persona que sufrió violencia, por ejemplo, a los 20 años que a los 30 o que a los 40, o no es lo mismo tener un paciente con determinadas características cuando soy padre o cuando soy madre que cuando no lo soy, ¿no? O cuando mi familia pasa por una crisis o cuando no la pasa. O sea, esos momentos influyen muchísimo también en el estilo terapéutico y los modos dominantes de comunicación. Y aquí están las funciones del estilo terapéutico, ¿no? Y cómo uno lo puede modular. La función instruccional, que tiene que ver de alguna manera con, por ejemplo, la capacidad de ser rígidos o flexibles en relación, por ejemplo, a a las tareas o al mensaje verbal, ¿no? En la función atencional, que tanto como terapeuta estoy atendiendo de repente la cuestión que informa el consultante o la consultante, ¿no? Que tanto de repente también incluso no me pierdo en mis pensamientos. A veces terapeutas informan que en sesión a veces piensan mucho o sea, se meten en sí mismos, se ensimisman, y eso hace que de alguna manera pues desconecten, ¿no? La función expresiva que tiene que ver con la expresión afectiva, valga la redundancia, respecto a mi estilo terapéutico, no soy un terapeuta más próximo, más de mostrar palabras de repente que representen afecto, algunos gestos, señales, incluso contacto, dependiendo de las circunstancias, o quizás soy un poco más distante, más frío, menos cercano, ¿ok?
la función operacional, ¿no? Si soy un terapeuta de repente que de repente en relación a las actividades o a las tareas lo tengo muy estructurado en un esquema, en un programa, con pautas muy, digamos, firmes, ¿no? O soy lo opuesto, ¿no? Quizás alguien que genera las actividades y las tareas y las sesiones en función más a lo que va ocurriendo y finalmente la función de involucramiento, es decir, cuánto me comprometo yo, por ejemplo, ¿no? En caso de víctimas de violencia puede haber terapeutas que se comprometan tanto que pongan en riesgo su propio autocuidado, que también es otro tema que lo vimos en otro tipo de charlas, que bueno, por temas de tiempo no lo voy a mencionar. Entonces, idealmente, uno tendría que valorar la función de su estilo terapéutico, ¿no? Por ejemplo, proximidad, ¿no? Que es algo que he puesto, ¿no? Y así con todos, ¿ok? Bueno, les quería mostrar esto brevemente. Igual espero que les sirva para entender esto del estilo terapéutico. Sé que lo he hecho muy rápido, pero quisiera saber si se entendió esto de aquí, chicos. Bien, gracias, Atena. Entonces, eh, ya les decía que esta clase iba a ser un poquito pesada porque hay mucha información y normalmente lo hacemos en muchas sesiones, ¿no? Bueno, entonces tiene que ver con el estilo de contacto, el impacto del profesional, ¿no? Que afecta el autocuidado. Hay un modelo de autocuidado que está basado en ACT, que es el modelo ABC, que es modelo de conciencia, balance y conexión, que en inglés es Awareness, Balance y Connection, ¿no? Pero se llama ABC. También es un modelo que se aplicó y se trabajó mucho en poblaciones de alto riesgo psicosocial, así que es interesante trabajarlo aquí también. Aplica tanto para terapeuta como para consultante. De repente hacemos una sesión de autocuidado más adelante como una especie de webinar, si a ustedes les interesa el tema, y lo planteamos, ¿no? También el grado de conciencia, el tipo y la gravedad de la violencia, elección del foco, fase de violencia. O sea, hay muchos factores que van a tener que influir o van a influir en la manera en cómo yo me direcciono en esos objetivos terapéuticos. ¿Ok? Bien, vamos acá. Yo le dije que voy a centrarme en el empoderamiento, porque es la variable, y repito, que no se considera o tradicionalmente no se encuentra en los modelos que abordan desde terapias basadas en evidencia a dentro de la secuencia regular, ¿ok? Bien, entonces, cuando hablamos de empoderamiento nos vamos a referir a cinco cosas propiamente, ¿no? La modificación de mitos y creencias, ¿no? Desde una posición activa, una posición agente, la asertividad como habilidad social y la resolución de conflictos y toma de decisiones. Algo muy importante esto segundo, porque las personas sometidas a una vía de maltrato, de violencia, pues pierden esta capacidad de autonomía en gran medida. La autoafirmación, la regulación emocional, ¿no? Y potenciar la autonomía y las relaciones igualitarias y el de buen trato. ¿Ok? Más o menos esos son como los subcomponentes de este componente de empoderamiento. Ahora, vamos a ver un poco una pequeña guía, una pequeña orientación de cómo podría trabajarse, cómo podría incluirse en actividades, ¿no? Que podrían ser transversales, no marcamos una secuencia propiamente, pero sí considerarlas como tal. ¿Ok? Por ejemplo, modificación de mitos y creencias, ¿no? Detectar y transformar sus creencias sobre la identidad femenina, estereotipos y mandatos, ¿no? Ya hablamos en la primera sesión sobre lo que son mandatos, roles, atributos, ¿no? Que podría ser una manera de poder implementar esto. Detectar y transformar sus fantasías, guiones amorosos insanos y desiguales, ¿no? Esto sobre todo en el marco de las creencias del mito del amor romántico, ¿no? Antes que cuestionar, ¿no? Ojo, acá no decimos cambiar o, digamos, reestructurar, porque no necesariamente, si bien eso como proceso puede ocurrir, no es la forma de abordarlo, ¿no? Porque recordemos que lo que buscamos por sobre todo es que la persona genere autonomía. Y para generar autonomía, la persona tiene que tener la capacidad y la oportunidad de poder tomar decisiones, ¿ok? Incluso decisiones que les pongan en contacto con ciertos estímulos de castigo, por ejemplo, ¿no? Tres, analizar expectativas amorosas, mitos, falsas creencias y fantasías, bueno, fantasías eróticas, se lo dijeron, ¿no? Muchas veces se toca poco la parte sexual, ¿no? Bueno, desde aquí vamos a ir considerando un poco también ese tipo de situaciones, ¿no? La autoafirmación, por su parte,
tiene que ver con conectar con su yo, con su self, vamos a llamarlo así, ¿no? Con el deseo personal, el deseo genuino, la idea quizás nuclear que, que probablemente pues ha sido mutilado o mutilada a partir pues de dinámicas de maltrato, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona que quizás vivió en un hogar, vamos a decirlo, saludable, donde toda su vida, su niñez, su adolescencia, sin embargo, pues en su adultez, por diferentes circunstancias, se vincula con una pareja que comienza a maltratarle sistemáticamente, ¿no? Entonces ahí podemos conectar con ese self anterior, ¿no? Ahora, en situaciones donde, por ejemplo, como el ejemplo que les di, ¿no? Personas que han sido sujetas a maltrato desde temprana edad, por violencia familiar, por trata de personas, etcétera, ahí tenemos que construir un self, ¿no? Un deseo, no un self, un deseo de su self, ¿no? Y aunque parezca raro, en realidad es más sencillo construir, porque la persona, dentro de todo, identifica qué cosa es el tipo de vida que podría construir y necesitar, pero lo que sí siente es que lo siente lejano, ¿no? O lo siente imposible de alguna otra forma y eso hace que no le dé la importancia capital. Pero le es muy sencillo notarlo, o en todo caso, si es que no lo nota a la primera, es muy fácil para un terapeuta poder hacer ciertas disonancias, ¿no? Generar disonancias cognitivas, por así decirlo, para que la persona evoque ello, ¿ok? Después, trabajar en el autocuidado, ¿no? Interiorizar el buen trato, ya que naturalmente lo que interioriza es el maltrato, ¿no? A partir de los juicios, comentarios, creencias y demás. Fomentar su autoestima y su autoconcepto, límites, reforzar conductas, actitudes y opiniones constantemente. Este es como que un condimento muy recurrente durante todo el proceso de la psicoterapia, ¿no? Reforzar constantemente. Si la persona te dice, te puedo hacer una pregunta, refuerza eso. No solo diciéndole que sí, sino que también en un momento de la sesión decirle que fue agradable que la persona pueda decidir hacer preguntas, ¿no? Porque esas conductas, por más pequeñas que sean, son señales de que la persona está avanzando. Muchas veces las víctimas no dicen nada, ¿no? Compran el rol pasivo y compran el rol vertical de la relación terapéutica y es tarea del terapeuta pues generar justamente un rol horizontal, ¿no? Impulsando las preguntas. Les decía el comentario la vez pasada, ¿no? El consultante, por ejemplo, dice, el aire está muy, no sé, muy frío, el ventilador, le pedimos que la persona lo ponga a la temperatura que quiera, que lo mueva, ¿no? No lo hago yo, no, yo abandono mi rol paternalista y invito a la persona que haga, ¿no? Si hay una idea que la persona dice, yo no le escribo si uso una pizarra, le pido a la persona que le escriba. Constantemente vamos activando su capacidad de eh, digamos, su capacidad de influir en su contexto, ¿no? En este caso, el contexto más próximo es el contexto de la terapia, ¿no? Que se sienta con la mayor libertad y capacidad de poder influir, modificar o cambiar su contexto de terapia y luego lo va a poder hacer también gradualmente en el contexto natural, ¿ok? ¿Se entiende eso de aquí que les digo? Esto último me interesa mucho porque es nuclear eso, ese es durante todo el proceso terapéutico. ¿Se entiende? A ver, por ahí. ¿Quién está por acá? Atena, ¿se entiende lo que comenté? No sé si sigues aquí. Ya, bien, bueno, genial. Regulación emocional. Probablemente esto les haga más sentido desde DBT, ¿no? Lo han visto de repente en DBT. De hecho, a mí me gusta mucho recomendar una página, que es esta. A ver, les voy a poner la página, porque ahí está todo. Es un resumen chiquito ya como para que puedas buscar. Que es DBT. DBT Tools o herramientas DBT. Y pones en la primera y aquí te salen todas las habilidades explicadas, ¿no? Por ejemplo, habilidades de tolerancia al malestar, ¿no? Habilidades improve. Lo quieres traducir al español, pones traducir al español y aquí está.
¿no? Habilidades pro y contras, y así. Te dice cómo aplicar, habilidades tip, cómo aplicar, efectividad interpersonal, ¿no? Learn, igual, ¿no? Los pasos, ¿ya? Así que si no conocían esta página, pues también pueden tenerla ahí para su recurso. Chicos de BT Tools, ahí está. Muy bien, seguimos. Chicos, ya nos siguen en Instagram, ¿no? En TikTok también. Ojalá. Muy bien. Eh, Luego pasamos a las habilidades de asertividad, resolución de conflictos y toma de decisiones, ¿no? Entrenamiento. Aquí podemos usar el manual de Vicente Caballo, ¿no? Sobre habilidades sociales, ¿ok? Habilidades de resolución de conflictos que tiene más que todo un componente cognitivo, ¿no? Básicamente puede ser también trabajable desde las habilidades que hemos visto hace un momento, ¿no? En DBT o entrenamiento de generación de alternativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya es un entrenamiento más de tipo cognitivo, repito. La persona se apoya primero de insumos como papel y lápiz, ¿no? Para poder armar líneas de decisiones, diagramas de decisiones. Es muy importante que la tarea sea así de artesanal, ¿ok? Em, de hecho, es muy significativo también para la persona, ¿ok? Y luego lo va introyectando y lo va haciendo más automático, ¿sí? Siempre en resolución de problemas y generación de alternativas, toma de decisiones, trabajarlo con formatos de diagrama le da un sentido mucho más significativo. Consideren eso. Luego está potenciar la autonomía y las relaciones igualitarias de buen trato, ¿no? Revisión de expectativas amorosas, potenciar su autonomía con responsabilidad e intercambio de roles, ¿no? Y acá entramos un poco a ir, por así decirlo, cuestionando ciertas dinámicas personales, laborales, familiares, ¿ok? Entramos un poco en ese terreno, el manejo del tiempo, de sus espacios, ¿no? El uso de ellos, ¿no? Como por ejemplo el género ha influido para acomodarla en un determinado rol, en diferentes áreas de su vida, frente a su mamá, frente a su hermana, frente a su pareja, frente a sus amigos, frente a su jefe. Es un trabajo muy bonito en esta parte porque inicia un cuestionamiento constante que nosotros tenemos que cursar, ¿no? Que encursarlo para que sea un cuestionamiento saludable, ¿no? Porque el otro riesgo es que generemos, por así decirlo, una persona de pronto con un carácter contestatario, pues que le va a meter en más problemas de los que quizás debería, ¿no? Por así decirlo. Em, y a la par también reconocer que las personas, de alguna forma, todos estamos imbuidos en un sistema que de alguna forma eh, castiga ciertas conductas y refuerza otras en función al género, ¿no? Y eso es muy importante, ¿ok? Muy bien. Aquí también en esta parte se trabajan habilidades de búsqueda de ayuda, habilidades enfocadas a reconsiderar ciertos vínculos, ¿no? Por ejemplo, muchas de esas personas tienen vínculos de amistad o compañerismo en los cuales las personas han aprendido a aprovecharse de esa persona, ¿no? Ha aprendido de repente a pedirle favores, a no consultarle nada, a someterle a sus decisiones. Y la persona ingresa en un proceso de identificación constante y luego de entrenamiento de habilidades, luego de visualización, de toma de decisiones. Es un trabajo muy bonito, muy bonito. ¿Ok? Muy bien, entonces estos 5 componentes corresponderían a esta parte del empoderamiento, que es una de las cosas que no se suelen introducir regularmente en los modelos tradicionales. ¿Ok? Perfecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Josué, a ver, Ot- Aitana, Kelly, Atena, María. Preguntas, chicos. Si tienen preguntas, háganlo, por favor. Me interesa mucho que pregunten. ¿Sí? Dice, cuando no hay preguntas es porque todo está claro o no se entendió nada. Eso dicen. Muy bien. Eh, Ahora, veamos una propuesta de corte conductual contextual, ya que a todo el mundo le gusta lo contextual ahora.
Sí, hay propuestas también. Acá hay una propuesta, aquí hay un comentario de Jean-Pierre. Bueno, entiendo que es una pregunta, aunque no veo el signo de interrogación. ¿Qué también sería decirlo de emociones positivas o negativas? Eh, Mira, en realidad, yo sé que hay personas que dicen que hablar de emociones positivas negativas, pues genera de repente si lo queremos decir, una especie de relación de conflicto, ¿no? Con algo que naturalmente no es de esa categoría. Deberíamos decir de emociones agradables, desagradables, quizás enfocándonos más en la experiencia. Yo creo que depende mucho en cómo tú transmites la información. Digamos, positivas para qué, negativas para qué, ¿no? Eh, o incluso, ¿no? Una emoción que aparentemente por su sentir, que puede ser alegría, puede tener un componente negativo, ¿no? En determinadas circunstancias. O una emoción denominada negativa, como la ira, por ejemplo, puede tener una función positiva en determinadas circunstancias, ¿no? Lo malo de encasillar sin un contexto es poner un poco en aprietos a la persona cuando se encuentre en situaciones que le pongan en ese dilema. Por ejemplo, ¿no? Que de repente en un momento, cuando estamos trabajando la autoeficacia o las habilidades de autoprotección, censure su enojo porque considera que el enojo es una emoción negativa. Se dan cuenta un poco del problema en el que nos metemos, ¿no? Este, Cuando su función es positiva en ese contexto, por así decirlo, ¿no? Siguiendo la lógica de esa dicotomía. Entonces, podemos, en la medida de lo posible, siempre poner el nombre que querramos, pero sí explicar la función y cómo el carácter analítico en el contexto. ¿Ok? Esa es mi apreciación en todo caso, Jean-Pierre. Bueno, seguimos, ¿no? En esta parte de la propuesta conductual contextual, que básicamente va a ser el enfoque de ACT, ¿no? Chicos, ¿qué tal estamos con ACT? Pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tanto saben ACT? ¿No? Obviamente 10 es muchísimo, 5 es regular y 1 es nice. Y 1 es poquísimo y 0 es nada, ¿no? Josué dice 6, Jean-Pierre dice 6, Andrea dice 4, 5, 4, ok, 3. Ya vamos a invitar a Jean-Pierre Alessandro, porque yo te conozco. Jean-Pierre, ¿podrías encender tu micro y dar un pequeño abstract, pequeño resumen si quieres, o lo que se te venga a la mente de lo que es ACT, por favor? Eh, ya, ACT es un modelo terapéutico que busca generar flexibilidad. Normalmente se tiende a querer eliminar un malestar. Entonces, desde ACT te invita a que dejes permitirte sentir este malestar, permitir tener estos pensamientos sin que tú te fusiones con estos pensamientos. Pero todo esto acorde a que vayas hacia una dirección que es valiosa para ti. Es decir, el clásico, ¿tienes miedo? Ok, hazlo con miedo, porque hay algo detrás de ahí que tú valoras. Por ejemplo, tienes que exponer en clase, quieres ser un buen estudiante, ok, hazlo en base a esta dirección que para ti es importante. Eso sería generar flexibilidad, a pesar que te permita sentir todo y que tengas acciones. Ok, muy bien, muy bien. Eh, Concuerdo mucho con Jean-Pierre, ¿no? Básicamente, ACT propone justamente lo que dice Jean-Pierre, ¿no? Darle espacio al malestar, ¿no? Mientras, ¿no? Porque es un proceso que ocurre como que a la par, ¿no? Vamos fortaleciendo la flexibilidad, ¿no? Que se corresponde justamente con este dar espacio, con este aceptar, y a la vez enfocarnos bajo una dirección, ¿no? Usa mucho la metáfora de la brújula, ¿no? Como que la brújula marca una dirección, no marca una meta.
no marca un objetivo, sino una dirección. Y en esa dirección uno encuentra sentido a su vida. Suena bonito, ¿ah, no? Bueno, entonces, un poco la propuesta obviamente cuando hablo de conductor contextual no me refiero a los aportes de ACT únicamente, ¿no? Aquí habría que incluir los aportes que yo considero que son mucho más contundentes en el marco de la interacción del terapeuta consultante de la psicoterapia analítico-funcional, ¿no? Que identificamos conductas clínicamente relevantes, tipo uno, tipo 2, ¿no? Em, Así que es importante también por ahí. Bien, vamos a hablar de 6 fases, básicamente. ¿Ya? 6 fases. em, y bueno, vamos a tratar de explicar cada una de ellas. ¿Sí? Fase uno, establecimiento del vínculo terapéutico. Esto es importantísimo. Ya hemos visto anteriormente con esto de aquí, no, con la otra PPT que les mostré, por ejemplo, cómo el estilo terapéutico podría darle sentido y orientación, por ejemplo, a cómo yo me acerco a la persona que está en este caso solicitando la intervención, ¿no? Y que viene con una historia de maltrato, sea una historia reciente, única, o sea una historia pues eh, de trayectoria de vida, ¿no? En este caso, generar un espacio libre de juicios y coerción, ¿no? Juicios tiene que ver, uno, con los preconceptos que yo tengo respecto a cómo se ve, cómo se aparenta o o qué espero de la persona. Por ejemplo, hay ciertas personas que por su apariencia física pueden despertar ciertos juicios, ¿no? Por ejemplo, una mujer grande, con cierta fortaleza, podemos asumir pensar que no puede sufrir violencia. No sé si conocen, hay hay una influencer argentina que es muy fuerte en términos de que hace gimnasio, este, que en una entrevista comentó que sufrió violencia por parte de una pareja. No sé si la conocen, si me llamo con el nombre, no me acuerdo su nombre. Este, ¿Cómo se llama esta mujer? Eh, ¿alguien la conoce? Una mujer que es musculosa, que es fuerte. Este, ¿Cómo se llama esta mujer? No recuerdo su nombre. Eh, ¿Alguien no la ha visto? No me acuerdo su nombre. Ya, si alguien la conoce, escribe su nombre. Es una influencer argentina, una TikToker argentina, este, que, que es muy grande, muy fuerte, que sufrió violencia, y que nadie le creía porque realmente es muy fuerte, tiene unos brazos bien grandes y unas piernas muy anchas, incluso sus características físicas son un poco masculinizadas, por así llamarlo, y contaba cómo sufrió y también cómo las personas creían que ella no podía sufrir violencia, ¿no? Tiene un nombre de una chapa, no me acuerdo su nombre. Bueno, voy a buscarla mientras explico y por ahí capaz ahí me acuerdo. ¿Ya? Bueno, es máquina, ¿no? Máquina, maceta, no me acuerdo su nombre. Ahí búscala por ahí, influencer TikTok argentina de gimnasio, muy fuerte, grande. Bien, este, libre de juicios, ¿no? La locomotora, gracias, gracias. Lo vamos a verlo rapidísimo, ¿ya? Porque me parece importantísimo esto. Creo que es ella. Sí, sí. A ver. Ya. A ver, vamos a ver este pequeño clip, chicos. Ya. Una Ya, a ver, vamos a ver este clip, chicos. A ver. Me dice si se escucha, ¿sí? Me dice si se escucha, ¿ya? Ya. Mujer que pasó por un montón de cosas, ¿no es cierto? Y ¿Se escucha?
Sí, se escucha bien. Perfecto. A ver, veamos rapidito esto. Y me parece lindo contarlo, a pesar de que es una historia muy dura de vida, porque puede motivar a muchas mujeres que te están viendo, ¿no? Y que por ahí están atravesando por situaciones similares. Exactamente. Vos contabas que ayudabas a tu papá en el campo, Sí, con mis que- hermanas. con tus hermanas, con tus hermanos, que en el colegio sufriste bullying y lo contaste, que lo viviste. Sí, me decían bolsera, vos sos bolsera, porque yo iba al campo con las bolsas de maní, grandes bolsones enormes, a coser, enganchar, manejaba el tractor, los tiraba, lleno de tierra, de ratones, porque en el campo están Claro. los ratones, el mal de los Obvio. rastrojos que, Claro. que había. Y bueno, y cuando me tenía que bañar, cambiar, dormir 2 horas, ir a la escuela, al secundario a la mañana, porque cosechamos hasta las 4 de la mañana. Mientras Muy no haya duro. humedad, podías trabajar. Y cuando llegaba a la escuela, me decían, vos sos bolsera. Y a mí me daba mucha vergüenza. Pero después me di cuenta que eso es lo que me puso más fuerte, es lo que me Seguro. hizo llegar a donde estoy. No tenés que tener vergüenza de estar trabajando, al contrario, tenés que sentir orgullo por lo que estás haciendo. Y Yo quedaste me di embarazada cuenta. a los 15 años. Me enamoré y me quedé embarazada. Y ahí tuviste un hijo, ¿es? Sí, tengo 2 varones, dos tengo un varones. hijo, sí, Alejandro, que están mirando, ahí están prendidos en la tele, y Alexi, los dos. Orgullosa de mis hijos, estoy feliz porque en el momento que debería tenerlos no hubiese podido Claro. por mi carrera. Nos criamos juntos prácticamente, imagínate, Claro, nos llevamos tuviste a los 15 años. muy joven. Sí. ¿Y en ese momento fue que fuiste víctima de violencia de género? Claro, yo tenía 15 años, era una nena, y el papá, o sea, mi pareja tenía 10 años más que yo, y bueno, cuando él se enojaba me pegaba. Él no le gustó, una vez me acuerdo, una vez no le gustó que le puse un tomate al puchero, que sabía cómo cocinar, no sabía cocinar bien, era una niña, y se enojó y me dio pero me estampó con un al revés así tremendo en la boca, y yo lloraba y decía, ¿por qué yo no lo puedo enfrentar? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Por qué es grandote? Sí, ¿por qué es grandote? ¿Y qué más? ¿Y tiene más fuerza? Bueno, yo voy a agarrar fuerza. Entonces dije, yo me voy a entrenar y lo voy a enfrentar, porque me había cansado de que me pegara cuando se enojaba. Entonces me empecé a entrenar cuando él no estaba. Empecé a entrenarme ahí en la casa, era una piecita. Hacer flexiones de brazos, abdominales, fuerza. Sola lo hacías esto. Y un día lo enfrenté. Un día lo enfrenté, me vino a pegar, ya me di cuenta. Todas las mujeres que están viendo el programa y sufren violencia saben cuando viene el agresor a pegarles. Lo ven en la mirada, en los Claro. ojos. Se les nota cuando te viene a lastimar. Y yo le pegué primero y cayó sentado, desparramado para atrás. Y los ojos de sorpresa de él, nunca me olvido. Mira, pasaron 24 años. Y bueno, y ahí me di cuenta que yo podía defenderme, que yo también era fuerte. ¿Y tu papá, Alejandra, y tu familia, que vos eras tan unida, sabían de este maltrato o vos lo mantenías en secreto porque tenías miedo que tus hermanos vayan a matarlo? Sí, o sea, no le dije nada porque mi papá lloró mucho y mi mamá cuando yo quedé embarazada y me dijeron, hija, ¿cómo? Tan joven, ¿cómo puede ser? Nosotros te explicamos. Y bueno, y yo le dije, papá, me enamoré. Entonces no podía volver a mi casa a decirle, me equivoqué. Claro. ¿Entendés? Es el orgullo que uno tiene de decir, yo me fui. Por supuesto que después volví. Cuando me separé volví a mi casa. Pero no Yo les creo que decía lo que por vos eso. contás que en vos fue un hecho, porque te entrenaste de verdad y adquiriste fuerza y decirle, lo agarraste, le pudiste pegar primero y lo sentaste de una piña. Eso me parece que es como una metáfora, si querés, de una fuerza que otra mujer, que quizás no va a reaccionar de la misma manera, puede construir desde otro lugar, ¿no es cierto? El hecho de entrenarse de otra manera, digo, no solamente desde lo físico, sino entrenar el interior de una para sentirse fuerte, para enfrentar ese otro, que quizás es yéndose, ¿no es cierto? Es que yo te doy un ejemplo. Vos te sentís mal, estás triste, ¿sí? La gimnasia te genera adrenalina, te da alegría. Al ir al gimnasio vos te empezás de a poquito a poner más fuerte. Las curvas más lindas, el cuerpo duro, ¿entendés? Y más si haces boxeo aprendés a pegar y a no dejarte pegar. Entonces, al sentirte tan bien físicamente, es lo demás. Estás poderosa. Claro, estás O sea, poderosa. a vos el hecho de hacer gimnasia te hizo bien, espiritualmente. claro, psicológicamente. El como cuerpo. Marisa, te doy un ejemplo. Si vos pesaras 200 kilos, por más que hagas, no sé, estudies la parte espiritual, ¿estarías contenta?
No, porque es una enfermedad la obesidad. Sí. ¿Entendés? Entonces, desde el cuerpo arrancamos. Chicas, pónganse fuertes. Y también a los señores que sufren Sí, violencia no, de género el también, ¿no? entrenamiento no Porque alguno es que otro por liga. salud también, no es solamente para verse lindas y todo eso, sino porque te despeja la cabeza, te produce endorfinas también, que es esa Totalmente. hormona. Bueno, no lo pasamos más porque ya se va a hacer un poquito largo, pero básicamente en otro clip, que no está en este, comentaba, por ejemplo, cómo fue su experiencia más adelante, ¿no? Cuando quiso vincularse efectivamente con otras personas y cuando ya había incluso adquirido la apariencia, ¿no? que tiene, eh, se sentía pequeña, ¿no? Es decir, digamos, vamos a decirlo de forma muy coloquial, ¿no? La víctima nunca se fue, ¿no? A pesar de que se liberó de un tipo de vínculo que le hacía muchísimo daño. Em, y es algo, por ejemplo, que mencionaba en muchas oportunidades respecto, por ejemplo, cómo las personas no validaban de repente el hecho de que ella podría sentir miedo, ¿no? Porque se veía grande, ¿correcto? Entonces, un poco es lo que también, obviamente es un ejemplo, pueden ver muchas razones por las cuales hablemos de juicios, por ejemplo, como por la posición económica, puede ser, por ejemplo, las habilidades sociales, ¿no? Pueden ser personas que sean muy víctimas que tengan habilidades sociales muy bien cimentadas, pero que de alguna forma pensemos que, no, que esa persona sí sabe pedir ayuda, ¿no? Eh, Se nota, habla con todos y cosas así, ¿ok? Es bastante amplio esto de aquí. Y la coerción. La coerción tiene que ver, sobre todo en este contexto, con el deseo del terapeuta de que se hagan las cosas como él cree correcto que es. Y ese es un problema muy recurrente. Los terapeutas normalmente en esos contextos, al conocer y saber el fenómeno, eh, como que estamos deseosos, ansiosos de que las cosas vayan bien y mejoren, y eso a veces puede hacer que caigamos en una suerte de que hazme caso, porque yo soy quien tiene la razón, quien sabe, y olvidamos que la persona experta en su vida es la consultante. ¿Ok? Em, Me hace recordar mucho a este personaje de esta serie. ¿Han visto You? El chico Joe Goldberg, creo que me parece que es el nombre completo del protagonista de esta serie. Em, You se llama la serie. Em, que por ejemplo, bueno, yo no he visto toda la serie, he visto una temporada, pero digamos que este tipo comienza a asumir, ¿no? Y qué es lo correcto, qué es lo que la persona, o sea, reconoce las necesidades, reconoce sus problemas, por así decirlo, pero comienza de pronto a querer resolverlos. No sé si han visto esa serie, chicos, para saber si estoy, si me están entendiendo, pero, o saben de qué va en todo caso. Pero más o menos a lo que me refiero, ¿no? Y el terapeuta muchas veces cuando trabaja con víctimas, cuando trabaja con personas en riesgo psicosocial, con personas en depresión, este deseo de ayudar, este deseo de que las cosas se solucionen, nos tropieza. Y recalco mucho lo que le dije en la primera sesión. eh, en el trabajo y el entrenamiento en este contexto, más allá de saber, implica hacer. Porque ustedes pueden memorizarse estos puntos, al fin y al cabo, pero lo que cambia la cuestión es el hacer, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta cuando me pasa? ¿No? Es una pregunta esencial en el terapeuta. ¿Cómo me doy cuenta cuando pasa? ¿Qué hago cuando pasa? ¿No? ¿Qué puedo hacer para dejar que pase? Muy bien, poner en práctica la escucha atenta y validación, ya no lo voy a explicar. Nombrar la violencia con claridad también es importante, ¿no? Nombrarla. Como por ejemplo, hace poco hice un video sobre el tema de la difusión cognitiva. Así como, por ejemplo, nombrar, ponerle un nombre de repente a nuestra mente nos puede ayudar un poco a distanciarnos de ella, ¿no? También nombrar las veces que algo es violencia es importantísimo, ¿no? En otras palabras, estamos entrenando la capacidad de discriminar conductas violentas en una persona. En una persona que, por las características de su historia de vida, por su contexto, no necesariamente ha aprendido a discriminar de manera completa, porque obviamente que sabe cuando alguien le está maltratando, pero no de manera completa, sobre todo aquellas formas de maltrato que son más sutiles, ¿no? Como por ejemplo el de tipo psicológico, ¿no? Y demás, ¿ok? Y sin culpabilización, aquí también con cuidado, muchas veces podemos, en nuestro intento de señalar qué cosa es violencia, podemos también culpabilizarle, porque podemos pensar que, ok, por ejemplo, mira, si es que te dice, si es que te golpea,
es violencia. Entonces la víctima recuerda que también una vez ella le golpeó. Entonces siente culpa porque también, entonces yo también soy violenta y no siempre te lo va a decir. ¿Ok? Ahora, siempre es bueno contextualizar, ¿no? La violencia siempre es un acto que busca el sometimiento, ¿no? La imposición, el sometimiento, el poder, ¿no? Y una pregunta que a mí me gusta hacer constantemente y que ayuda muchísimo a esclarecer esto es cuando la persona, por ejemplo, me dice, pero yo también le he arañado. Yo le pregunto a veces, este, cuando tú le arañaste, tu intención era someter, era lastimar, era que, que digamos, anular su voluntad y todo eso, ¿no? Y someterla hacia ti. No, yo quería defenderme, ¿no? Yo buscaba defenderme. Entonces, eso no es violencia. Eso dentro de la parte de la psicoeducación le llamamos resistencia, ¿ok? Ahora, profesor, puede ser que haya situaciones donde la persona me diga que sí, ¿ok? No pasa nada, se trabaja, ¿no? Porque también es muy probable que las víctimas también puedan ejecutar comportamientos violentos, ¿no? Donde sí hay un interés de lastimar, de generar daño, de someter, sea por venganza, sea por otra razón, pero siempre contextualizando, ¿ok? Bien, esto me parece esencial. Les pregunto, ¿se entendió esta parte? Nombrar la violencia con claridad y sin culpabilización, asumiendo un contexto y situando lo que es la violencia versus la resistencia. ¿Sí, chicos? Bien, bueno. Luego está reforzar el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Cualquier situación o conducta que signifique, por ejemplo, la manifestación de una situación donde se hay una libertad de la violencia hay que reforzarla, ¿no? Por ejemplo, si la persona me dice, mira, mira, Albert, ¿sabes? Durante la sesión, durante la otra vez que una amiga que siempre me, me dice lo que tengo que hacer y pasa se pasa por cualquier parte de mi voluntad. Yo le dije que no lo iba a hacer y que busque otra persona. Eso tengo que reforzarlo muchísimo, ¿no? Porque ahí la persona, pues obviamente está manifestando una conducta que yo deseo que se generalice, ¿no? O sea, no el hecho de chotear, sino el hecho de que la persona, pues, pone su necesidad, ¿no? En coherencia a la situación que se está presentando, ¿ok? Lo puedo reforzar con gestos, con palabras, o puedo hacer las felicitaciones propiamente, o decirlo, me parece genial que lo hayas dicho, que lo hayas hecho, creo que esto te acerca mucho más al propósito que perseguimos en la terapia, etcétera, ¿no? Ya vemos como que el discurso puede ser variable, pero al fin y al cabo, significativo. Fase 2, observación del dolor sin fusión, ¿ok? En este caso vamos a un poco lo que decía Jean-Pierre en esta primera parte, ¿no? Trabajar un poco que la persona observe, ¿no? Observe el dolor sin fusionarse, ¿no? Obviamente cuando hablamos de fusión nos referimos a aquella situación en la cual la persona primero no nota, o sea, se mezcla con lo que siente y con lo que piensa, y por ende lo natural es que luche por no sentirlo, ¿no? O por deshacerse de eso. Siendo que esta lucha pues va a propiciar mayor conflicto, mayor dolor. ¿Ok? Entonces aquí la tarea es identificar pensamientos autocríticos, ¿no? Que soy mala, soy inútil, no soy para nada, me lo merezco, etc. Creencias internalizadas. ¿Qué es una creencia internalizada? Básicamente es una creencia, valga la redundancia, que se asimila a partir de mensajes recibidos constantemente por los agresores, ¿no? Por la familia, por el grupo social de referencia, etcétera, ¿no? Muchas veces estas creencias vienen a través de, por ejemplo, mecanismos de anulación que tienen los agresores. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando veamos la psicoterapia con agresores. Pero les anticipo, ¿no? Hay tres mecanismos muy clásicos. Ustedes lo pueden notar en su entrevista. Es muy clásico. Justificar, minimizar y negar. ¿Negar qué? Obviamente la violencia, ¿no? A ver, chicos, ejemplos, aunque lo vamos a ver la semana siguiente. Ya, igual, solo para reforzar, ¿ya? Ejemplos de justificar la violencia. Frases que justifican violencia, frases que minimizan violencia y frases que niegan la violencia. Anímense, a ver. ¿Cómo podría ser? Una frase que una persona, o en este caso una víctima, podría decir en la cual justifica la violencia que sufrió.
minimiza la violencia que sufrió o niega la violencia que sufrió. Frases que nos podemos encontrar. Lo hizo porque está estresado, le fue mal en el trabajo. Excelente, Atena. Esa sería una frase de justificación. Y sigan escribiendo, chicos, mientras yo amplifico lo que dijo Atena. Eh, Pasa que ese mensaje no llegó así, ¿no? Muchas veces lo que podemos anticipar a esto, y por eso es importante que nosotros en nuestro proceso de detección lo veamos, es que es muy probable que ese tipo de frase haya sido que le metió un lapo, le metió un puñete, le metió una patada o le insultó y dijo, es que estoy estresado, pues encima me molesta, tengo mucho trabajo. Se dan cuenta, ¿no? De que cómo el mensaje se interioriza, ¿ok? Dice Stephanie, cuando sufre violencia verbal con comentarios efectivos, él o ella siempre bromea así, ¿ok? ¿No? Igual, ¿no? Puede ser que la persona o las personas que lo dijeron anteriormente dijeron, no, es una broma, no, no tiene sentido el humor, eh, cosas así, ¿no? Entonces, bien. La minimización tiene que ver con reconocer que hubo, pero decir que no fue para tanto, ¿ok? La justificación tiene que ver con que reconoce que sí hubo, pero no fue no fue por la razón que cree, ¿no? O hubo una razón que de una manera, pues, sustenta esa aparición. La minimización tiene que ver con que sí hubo, pero no es como tú lo ves. Por ejemplo, oye, solo fue un empujoncito, no fue para tanto, solo te dije esto, ¿no? Hay otras personas que te han dicho más cosas, tu mamá te trata peor, ¿no? Usamos quizás una situación de referencia también para aumentar el poder de la minimización. Y la negación tiene que ver justamente con esto de desconocer que ocurrió el evento, ¿no? Por ejemplo, no, yo nunca te he tocado, yo nunca te he insultado, estás loca, ¿no? O estás loco, yo nunca te he dicho eso. ¿De cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Y se cierra en su idea, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Bueno, vamos a hacer más ejemplos mañana, no, la próxima semana que nos toca con agresores. Ahí sí les voy a pedir muchos ejemplos. Eh, Introducir técnicas de difusión, metáforas, ejercicios experienciales. Bueno, aquí ya hay que trabajar mucho las metáforas, ¿no? Que nos permitan distanciarnos, tomar una posición de observadores de nuestro dolor. Hay una serie en Netflix que se llama Guía Headspace para la meditación, que a mí me gusta mucho también hacerle ver a mis consultantes. Tiene ejercicios de difusión y de mindfulness muy interesantes. Eh, les invito a que lo vean. Se llama Guía Headspace para la meditación. Em, y bueno, ahí lo pueden notar, ¿no? También está promover el reconocimiento de que no soy mis pensamientos, que tiene que ver con todo esto de la fusión y la difusión, ¿no? No soy lo que pienso, ¿no? Normalmente la secuencia es que yo me creo algo, y cuando yo me creo algo, por ejemplo, soy un inútil, muchas veces lucho con la idea de que soy un inútil porque se siente horrible pensarse así. Luego sigue el notar y luego sigue observar sin juicio, ¿no? Digamos que son 4 etapas, ¿no? Creer, eh, luchar, notar y observar sin juicio. Entonces, un poco que la secuencia vamos entrenando por ahí. Muy bien. Fase 3, aceptación emocional y espacio del dolor. Permitir que las emociones difíciles estén presentes sin evitación, ¿no? Aquí ya viene un componente más de tipo conductual, propio de la activación psicofisiológica que puede haber por el traer al momento presente estímulos que produzcan dolor emocional, ¿ok? Promover una actitud de compasión, ¿no? Ejecutar ejercicios mindfulness centrados en el cuerpo. Es muy importante que aquí los ejercicios de mindfulness se orienten en el cuerpo, ¿no? Muy familiar a lo que es, digamos, el trabajo en trauma, generalmente, ¿no? Que la persona conecte, por así decirlo, con su pecho, con su cabeza, con sus piernas, con su vientre, ¿no? Porque no sabemos exactamente, dependiendo del caso, ¿no? Qué tipo de experiencia de violencia ha sufrido, ¿no? Y cómo, por ejemplo, su cuerpo de una forma, pues, manifiesta, vamos a decir, llamarlo así, eh, ese tipo de sensaciones, lo cual es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente. Bien. Ok, entonces promover una actitud de compasión a sí misma. Pregunta, a ver, centremos en el punto 2. ¿Cómo podemos promover una actitud de compasión hacia sí misma?
¿Cómo? ¿De qué maneras? ¿Bajo qué actividades? ¿O bajo qué premisas podemos hacer esto aquí? ¿No? Ahora, hablar de compasión o autocompasión tiene que ver mucho con esto de, digamos, eh, observarse de forma empática, ¿no? Observarse eh, sin juicio, ¿no? Y no solo eso, sino observarse sin juicio, pero también reconociendo que eres merecedor o merecedora de amor, ¿no? Y que ese amor se traduce en conductas. Lo más usual es el autocuidado, ¿no? Por ejemplo, la autovalidación, dice Rubí, puede ser también, ¿no? La corrección de ciertos mensajes verbales, ¿no? La detección de ciertas creencias y la autocorrección de las mismas a partir de una manifestación oral podría ser una forma. Eh, el autocuidado centrado en el cuerpo podría ser otra, ¿no? Hay que trabajar mucho la compasión, es muy importante. También un poco desmitificar que la compasión es sinónimo de pena, ¿no? Muchas veces también las personas consideran que sentir compasión por uno o por alguien es sentir pena, lo cual es totalmente errado. Y por eso es importante transmitir el significado real de la autocompasión, ¿sí? Bien, eh, muy bien. Fase 4, clarificación de valores y reconstrucción del proyecto de vida. Acá tenemos dos situaciones. O la persona tuvo un proyecto de vida, o no lo tuvo, y tocará clarificarlo, o que tocará crearlo, o co-crearlo, que sería la idea, ¿no? En este caso, hablamos de las direcciones, ¿no? Les decía hace un rato que la terapia de aceptación y compromiso es un modelo que trabaja mucho esta mirada de dirección, ¿no? ¿Qué dirección toma eh, una, mi vida? ¿Qué dirección le da sentido? Le da un propósito, ¿no? Hay una especie de historia que es como, si yo tuviera, a ver, si el día de mañana pues yo cumpliera 80 años y las personas que me quieren mucho, que pueden ser hijos, vecinos, amigos, se animan a hacerme una fiesta sorpresa por mis 80 años, eh, y pues llegado un momento pues tengo que salir yo, ¿no? A recibir a estas personas mientras hacen una especie de camino donde me van a expresar sus deseos, me van a expresar sus anhelos respecto a mí, o sus muestras de afecto en general. Eh, en la edad que tengo bajo este ejercicio, pues, y mientras recorro ese pasillo de personas que me quieren, ¿qué me gustaría escuchar, no? Qué me gustaría que esas personas cuenten, digan sobre mí, ¿no? Eso es un pequeño ejercicio que puede un poquito permitir a que las personas puedan conectar un poco con cómo podría ser una vida con sentido para ellos, ¿no? Algunas personas pueden decir, bueno, me gustaría que digan que fui una buena persona, que me preocupé por los demás, que logré cumplir mis objetivos de trabajo, que pude estudiar una carrera, que, que aprendí por fin no sé, a cocinar, ¿no? O hacer deporte, o pude escribir un libro, ¿no? Entonces, como que esa información nos ayuda para ir como que acomodándola y contribuir a otros ejercicios que podemos implementar de repente para armar esto de los valores, ¿no? O de la dirección, ¿no? Eh, Otra cosa también importante también es este ejercicio puede ser de la pastilla, ¿no? Es como, mira, si hubiera una pastilla de repente que tú te tomases ahora, y bajo la cual de repente el efecto es que nunca sufriste lo que sufriste, ¿no? Nunca te pasó la violencia familiar, ni nunca viviste la violencia de pareja, ¿no? Por el contrario, fue lo opuesto, ¿no? ¿Qué estarías haciendo ahora, ¿no? ¿Qué estarías haciendo más adelante, ¿no? Y la persona comienza como que a pensar un poco en eso, ¿no? ¿Qué sería de su vida sin eso, ¿no? Ayuda muchísimo esas técnicas, entre otras que ustedes puedan implementar, que ustedes puedan de repente crear, ¿por qué no? Sí, ¿se entendió estos pequeños ejercicios de exploración o clarificación de repente de valores que pueden complementar?
A ver, se pudo comprender, colegas? Si ya lo conocían también no pasa nada, ¿no? Puede que algunos ya lo conocían. Eh, bueno, asumo que sí. Nadie dice nada. Bien. Cuidado con la pizarra, por favor. Veo que hay personas que están marcando la pizarra, así que tengan mucho cuidado, por favor. Bien. Ok. Explorar también el tipo de relaciones, proyectos, la vía que se consideran. Aquí en los valores vamos a apuntar a muchas direcciones, obviamente, ¿no? A muchas direcciones que dentro del gran cúmulo, pues van a una sola dirección, ¿no? Por así decirlo. Entonces, puede funcionar. Muy bien. Fase 5, acción comprometida, ¿no? En este caso ya viene con la parte de poner en ejecución pasos, secuencias que nos acerquen a esos valores, ¿no? Mencionados. Aquí es importante diseñar un mapa de pasos, ¿no? Podemos usar ciertas listas, ciertos registros, ciertas fichas, algunas dinámicas también ayuda un poco a implementar. Aquí ya mucho depende de la creatividad del terapeuta, de las características del consultante o de la consulta. Ahí la cremita, ¿no, amigo? No, la crema la tengo por Cuidado con su salchipapa, por favor. Bien, entonces aquí viene la otra parte, ¿no? Apoyar la autonomía en la toma de decisiones, que pueden ser personales, interpersonales, familiares, legales, laborales, etcétera, ¿no? Que pueden ser también parte de la exploración de valores o la clarificación, ¿ya? Finalmente, borrar barreras internas, ¿no? O sea, decir, qué cosas de repente limitan el hecho que yo pueda ejecutar este mapa de pasos, ¿no? Puede ser, normalmente son emociones, ¿no? Emociones, recuerdos, por ahí algunas sensaciones corporales, que según lo que vayamos analizando en la situación, podemos de repente trabajar el darle espacio o podemos también trabajar de una forma, una exposición, que sabemos que lo que buscaría sería que la persona se habitúe, ¿no? Y que pues extinga de manera respondiente ese tipo de reacción, vamos a llamarlo así. Entonces, depende mucho, ¿no? No, a mí no me gusta mucho como pensar que hay una receta exacta para esto. Hay que ver qué es lo más conveniente, ¿no? Por ejemplo, si está dentro del espectro de una manifestación de trastorno de estrés postraumático, pues habrá, más conveniente será que haga una exposición más dirigida, ¿no? Más enfocada en la reducción de la intensidad del síntoma, por así llamarlo. Eh, y bueno, eso sería por ahí. La fase 6 tiene que ver con la prevención de la revictimización y el autoempoderamiento, ¿ok? En este caso vamos a fortalecer el autoconocimiento y la autoeficacia, ¿no? Un poco que ya vimos en la parte del empoderamiento, cómo podemos trabajar esto bajo los 5 tópicos, ¿se acuerdan? Eso aquí, ¿ya? El trabajo de límites, habilidades de asertividad, ¿no? Detección de señales. Recuerda mucho cuando vimos el video de la locomotora, dijo algo bien interesante, no sé si recuerdan. Dijo algo bien interesante en el video respecto a esto de las señales. ¿Recuerdan lo que dijo? A ver, si no lo recuerdan también no pasa nada. Pero dijo muy interesante que se vincula. Ya, que su pareja lleva 10 años, sí, sí, también dijo eso. Pero dijo algo vinculado a esto de la detección de señales. Dice, exacto, Ingrid. Una persona sabe, ¿no? La víctima sabe cuando su agresor le va a agredir, ¿no? No, lo ve en sus ojos, ¿no? Esa capacidad de discriminar, por ejemplo, conductas de violencia es muy importante. Porque obviamente esa capacidad de discriminar ese tipo de conductas le han permitido adaptarse de alguna manera a ese tipo de contexto donde se le victimiza. Y claro, es su organismo, digamos, respondiendo, ¿no? A ese contexto violento, pero también lo podemos usar como una forma de justamente de proteger, de protección, ¿no? En este caso usamos, vamos a decir, el superpoder, la capacidad de detectar el peligro. Es como esto del chapulín, ¿no? El chapulín detecta la presencia del enemigo, ¿no? Con sus antenitas, ¿no? Entonces, bueno, creo que, no sé si ustedes veían el chapulín, capaz es una referencia muy antigua, pero yo lo digo, pero, o sea, claro, es que así, por ejemplo, cuando trabajo con niños, ¿no? Eh,
la exposición a trauma en situaciones de violencia también usamos así, ¿no? O sea, por eso le digo, aquí mucho depende de la astucia del terapeuta, ¿no? ¿Cómo hacemos que para la persona, según sus características, según su conocimiento, su historia de vida, le sea significativo? Por ejemplo, hoy día trabajaba con un consultante, bueno, por un tema de TOC, y usamos un poco la referencia de Kiko, ¿no? Yo uso mucho el Chavo, porque yo veía mucho el Chavo, y por ejemplo, cuando Kiko fue a Acapulco, recordarán esa escena donde, por ejemplo, se tira a la piscina, ¿no? Y viene el profesor Girafales y se asusta porque le dice a la Chilindrina, ¿qué pasó con Kiko? Dijo, se tiró a la piscina y el profesor Girafales le dice, pero no sabe nadar. Y el profesor se tira y lo busca, y luego, pues, eh, antes que lo levante, porque dice, ¿por qué no se ponen de pie? ¿No? ¿Por qué no se ponen de pie? Este, lo que hacía el profesor Girafales era que lo agarraba del cuello, del polo, y buscaba ayuda, pero a la vez cada vez que hablaba, lo ahogaba. Hablaba y lo ahogaba, ¿no? Y luego le dijeron, pues mejor póngase de pie, ¿no? Y se ponen de pie. Entonces, un poco lo que rescataba de este pequeño fragmento, ¿no? En el caso que mencionaba y que lo vimos con este consultante, que no tiene que ver con violencia, sino con otro problema, con el TOC y el problema de la acomodación familiar, es que a veces en el intento de ayudar a alguien, terminamos ahogándolo más, ¿no? Y se entendió muy bien ese contexto, ¿ok? Ustedes pueden usar, ¿no? Cualquier tipo de herramienta que obviamente siempre la tarea del terapeuta no es usarlo literalmente, ¿no? Es darle un contexto, extrapolarlo, extraerlo a la utilidad que ustedes quieren transmitir y por ahí de repente aprovechar ello, ¿no? Como recurso adicional. Dice por aquí, metáfora, de referencia, pero ese chavo es sumamente violento. Claro, ¿no? Por eso repito, ¿no? Es decir, mucho depende de cómo utilicemos, ¿no? Es igual como un arma, un cuchillo, ¿no? El cuchillo no es violento, per se, ¿no? Sino depende mucho del uso, la instrumentalización que le demos, ¿no? Eh, Podemos también utilizarlo como una forma de identificación de señales, entrenamiento de ciertas creencias, ¿no? Puntualmente los programas antiguos, ¿no? Están sujetos también a un contexto sociocultural que era más permisivo o, o validaba más ciertas formas de crianza, por ejemplo, ¿no? Las novelas mexicanas, por ejemplo, ¿no? También tienen un componente machista. Pero no sé si es de México, pero disculpe el caso, pero es lo que se me viene a la mente, ¿no? Muchas novelas tienen esos sesgos de amor romántico y demás, ¿ok? Bien. Terminamos. Hoy ya hemos corrido un poco, ¿sí? Porque había mucha información. Y bueno, este es un poco lo que les quería presentar el día de hoy. Obviamente no entrar en detalles aquí porque eso ya lo vimos anteriormente. Y bueno, esa es la propuesta de regular, que son los componentes que vimos. Y esta es bajo énfasis en la etapa del empoderamiento, las actividades mencionadas y la propuesta conductual contextual, ¿no? Bien. Eh, entonces, voy a dejar de compartir. Si tienen preguntas, algún comentario tal vez, o simplemente pues para irnos despidiendo, chicos, como siempre. Y ya casi en la antesala de todo esto, pues tomarnos una pequeña fotito de recuerdo. Eh, Digo antesala porque la semana que viene ya acabamos con la parte de la intervención con agresores. ¿Ok? Bueno, les invito pues a quienes puedan poner su camarita para tomarnos una pequeña fotito. ¿Sí? Y si igual si hay preguntas, pueden hacerlas, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Gracias, Jean-Pierre, Evelyn, Andrea, Fabiana, Shirley, ¿qué tal? Eduardo. Bueno, si alguien más se anima, nos tomamos un pequeño Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo?